Bueno, ahí ya estamos y entonces volvemos a lo que íbamos a empezar. Esto, derivada direccional. Bien. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer para definir la derivada direccional es vamos a definir qué es un vector unitario. Básicamente, vamos a decir que dado un vector en Rn es unitario si su norma es 1. ¿Bien? O sea, siempre que hablemos de vectores unitarios, lo que quiere decir es que su norma 1, o básicamente su longitud es 1. ¿Bien? O sea que si yo pienso eh, en R2, ¿bien? En R2, todo vector unitario va a ser todos los vectores que estén en la circunferencia, o sea, ahí no me queda muy lindo, vamos a hacerlo. La, todo vector que esté sobre la circunferencia de radio 1. O sea, todo puntito sería, bien, si esa es la circunferencia de radio 1, me quedo media centrada, pero no importa. O sea, todos estos puntitos de acá los puedo asociar con un vector, ¿bien? Entonces todos esos vectores de ahí van a ser unitarios, ¿bien? Porque tienen norma 1, tienen la longitud, la norma era la longitud desde el punto al 0. ¿Bien? Análogamente, en R3 lo que me quedaría es la esfera de radio 1. ¿Bien? Así, y tengo que hacer así. Todos los que están sobre la esfera van a ser los que tienen norma 1. Bien. Una consulta, profe. Sí. ¿Radio y norma es lo mismo? Eh, no, porque el radio es lo que se refiere con una circunferencia, una esfera, y la norma se la puedes tomar a cualquier vector que no tiene nada que ver con la esfera o la... Pasa que, te digo, no es lo mismo, como no tiene, pero sí es cierto que, voy a decir, bueno, el radio en la esfera, ¿bien? ¿Cómo serían todos los puntos que estén a radio tanto, ¿no? Los que están en una esfera de radio, acá más fácil de ver, una circunferencia de radio 8, bueno, son todos los puntos, ¿bien? Tales que están a una distancia 8, o sea que su norma es 8. Entonces hay una mezcla de cómo saco el radio y cómo saco la norma. ¿Está bien? Pero lo que voy, vos me podés dar cualquier vector y un vector ese que no va a estar o sea, te doy, estamos hablando ahora de R3 o R2, lo que quieras, doy un vectorcito acá, ¿bien? Y ese vectorcito, tengo el vector U, puedo calcular la norma de U. ¿Bien? Y lo que me da esa norma de U es la longitud de toda esta flechita. ¿Bien? Sí, este U estará metido en alguna esfera, justamente en la esfera que tenga radio igual a norma de U. ¿Bien? Porque la esfera que tenga radio igual a norma de U, justamente es la que pasa por acá. ¿Bien? No sé si se entiende eso. Sí, no necesariamente entonces por ahí la norma y el radio tienen el mismo valor. No, bueno, porque el radio estás hablando del radio de una esfera, de un círculo, lo que sea, y la norma es hablas de la norma de un vector. ¿Bien? Y ese vector no tiene que pertenecer a la esfera o el círculo que estás trabajando. ¿Bien? O sea, si yo, por ejemplo, si este es el círculo de radio 1, todos estos puntitos que están acá tienen norma 1. Pero ahora me agarro un punto que esté acá y va a tener norma, o sea, este de acá tiene, que fue medio feo, pero este de acá tiene una norma que va a ser distinto de 1, va a ser más grande que 1, ¿bien? Pues su distancia al origen es más grande que 1. Después alguien te puede decir, ah, bueno, considera justamente la circunferencia que pasa por ese punto. Bueno, todos los que están en ese punto, esa sí va a ser la circunferencia que tiene radio, la norma de ese vector. ¿Bien? Eso sí. Profe, disculpe, preguntan en el chat si son los Sí. puntos sobre la circunferencia o también cuentan los que están adentro de la No, son circunferencia. sobre la circunferencia, porque los de la circunferencia son justamente lo que distan del cero a una unidad. ¿Bien? Entonces, son todos los que están sobre la circunferencia y en la esfera serían todos los que están sobre la cáscara. Se me queda hueco adentro. Sea, porque lo que me pide para que sea unitario es justamente que su norma sea 1. Si yo considero a alguien que está acá adentro,
la norma va a quedar más chico que 1, ¿bien? Porque su distancia es más chica que 1. Entonces, solo los que están sobre el borde. Bien, entonces, definimos lo que es un vector de norma 1. Entonces lo que vamos a definir ahora es la derivada en la dirección de ese vector. ¿Bien? Entonces tengo una función que está definida en Rn, tengo un punto, y lo que le pido es que alrededor que ese punto pertenezca al dominio, más común que esté bien, la función esté definida en una bolita alrededor de ese punto. ¿Bien? O sea, que una bolita alrededor de ese punto esté en el dominio. ¿Bien? O sea, tengo mi función, supongo que la tengo definida en R3. Acá tengo el puntito a barra, y lo que quiero es que tengo toda como una bolita, una esferita. Quiero que todo eso esté dentro de, no sé, acá todo esto será el dominio de la función. Bueno, quiero que eso esté acá adentro. Bien. Entonces, lo que vamos a definir, bueno, y ahora agarro un vector unitario u barra. Entonces, lo que vamos a definir es la derivada direccional de la f en la dirección del u barra, en el punto A. Entonces lo definimos y lo denotamos como esta forma. ¿Bien? Esto significa la derivada en la dirección u barra de la función f en el punto A. ¿Y cómo se va a definir? Bueno, se define como el límite de f en a más h menos f en a sobre h, si es que este límite existe. ¿Bien? O sea, fíjense que lo que tengo escrito acá, si lo escribo de manera compacta, esto no es otra cosa que hacer f en a barrita más h por u barra menos f en a barrita sobre h. ¿Bien? Límite. O sea, esto que tengo acá arriba es lo mismo que escribí acá abajo, solo que acá es como que a la barrita lo escribí bien explícitamente quiénes son sus coordenadas. ¿Bien? Entonces, si este límite existe, esto lo que me va a dar es la derivada direccional de la función f en el punto A y en la dirección u. ¿Bien? Entonces, siempre acuérdense, para calcular lo que es importante es que este u de acá, este u que tengo acá, tiene que ser unitario. ¿Bien? Si el vector no es unitario, entonces lo que tengo que hacer es considerar esto. Esto es lo que se dice se normaliza, ¿bien? Porque lo haces de norma 1. ¿Bien? O sea, lo que hago es el vector que tenía antes, le saco la norma y divido por su norma. ¿Bien? Entonces, este vector ahora que me quedó b barra, tiene la misma dirección que u, porque básicamente, fíjense, el b barra, no es otra cosa más, esto es 1 sobre la norma de u. Acá hay una barrita, ¿eh? Acá falta una barrita, pues sí es el mismo vector. Por el u barra. ¿Bien? O sea que esto es, porque esto es un escalar, ¿bien? Entonces lo que estoy diciendo es que el b barra es paralelo al u barra. Y lo que tiene ahora es que cuando le tome la norma al b barra, ¿bien? La norma si ahora hago la norma de b barra, sería tomar la norma a todo esto. Bueno, ya sabíamos, cuando tenía escalar por un vector, eso salía el módulo del escalar, pero como en este caso esto es positivo, me queda que es 1 sobre la norma de u barra, ese sería el escalar, por lo que me quedó en la norma del vector, que es justamente la norma de u barra. Y esto lo que me da es 1. ¿Bien? Por eso estoy diciendo que ahora el vector b barra tiene norma 1. Se dice que se normaliza. ¿Bien? Bien, entonces, las observaciones esas, es que siempre para cuando tengo que calcular la derivada direccional, lo importante es que el u sea unitario. ¿Bien? Y fíjense, la segunda observación que hacemos es que si yo llego a tomar el u, que sea el e sub i, ¿bien? O sea, el vector que tiene todos ceros, 1 en la 10ª coordenada y después todos ceros, ¿bien? Entonces,
si yo tengo que calcular la derivada direccional de f en el punto A en la dirección en sub i, eso no va a ser otra cosa más que la derivada de f, la derivada parcial de f con respecto a la variable xy. ¿Bien? Porque fíjense, o sea, si yo pongo si el u es igual a esto, es como que acá me van a desaparecer todos y lo único que va a sobrevivir es, me va a quedar h por 1. ¿Bien? Sería como el ui, la iésima coordenada, acá es como que me quedaría por 1. O sea, si nos fijamos acá, fíjense, donde había definido la derivada parcial. Acá. Era esto. Es como que bueno, acá hago con respecto a j, en vez de i es con respecto a j, pero es lo mismo. Fíjense, en todos no le sumo nada, es porque es como que el que estoy considerando sería como que el uj. Bueno, vamos a hacer. El uj es igual a la e sub j, y este vector es 0, 0, ta. Acá tengo un 1 en la posición j y después sigo con todos ceros. ¿Bien? Entonces cuando hago acá f, si tenía que hacer f de a más h por uj, bueno, h por uj lo único que sobrevive, acá va a sobrevivir un h ahí, en la posición j, que es el que le estoy sumando. ¿Bien? Menos f en la barrita sería. Es lo mismo que tengo acá. O sea que las derivadas parciales es un caso particular de derivada direccional. Cuando agarro que justamente la dirección sea la de alguno de los ejes coordenados. ¿Bien? O sea, la de la derivada parcial con respecto a x1 es cuando agarre que el vector u sea el 1, 0, 0, 0, 0. La derivada la derivada parcial de la f con respecto a la variable x2 es la derivada direccional en la dirección u igual a 0, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Bien? Esos son casos particulares. ¿Queda claro eso? Profe, yo quería preguntar Sí. sobre la observación esa de B, de B barra. Sí. ¿Es como normalizarlo? Es normalizarlo. Okay. Porque ahora el B tiene lo que había escrito acá y ahora lo borré. Ahora, si yo le tomo la norma al B, tiene norma 1. ¿Bien? Lo hice unitario. Lo muchas veces pueden decir, bueno, lo haces unitario o lo normalizás. Es lo mismo. Ok. ¿Bien? O sea, las derivadas direccionales es buscar la pendiente como instantánea en un punto si una o más variables cambian en cierta proporción. Claro, ahí ya vamos a ver. Algo así. Sí, ya lo vamos a ver, es esto, pero es como que fijas, es como, antes que decíamos que la derivada parcial nos daba cuánto crecía o nos daba eso, nos daba información de esto, de la pendiente o no, de cuánto crecía o disminuía la función en la dirección paralela a los ejes X, ¿bien? Ahora sí, lo que vamos a hacer es, bueno, no me voy a poner paralelo a los ejes X, me voy a poner en cualquier dirección, no sé, en la dirección, antes de lo que habíamos hecho, supongamos que en la dirección 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, o sea que me pongo acá el vectorcito. ¿Bien? Bueno, eso de nuevo me va a describir acá una curvita, que va a tener esa dirección así, y lo que me va a estar dando la derivada direccional es cómo varía la función en esta dirección, la que me define el vectorcito acá abajo. ¿Bien? Ahora lo vamos a ver bien en detalle. Ok, bien. Profe, disculpe, Sí. justo se me cortó cuando explicó lo de la generalización de las parciales, pero básicamente lo que entiendo es que es como una direccional, pero que uno de los ejes es 0, entonces como que va derecho. Claro, es cuando elijo, o sea, es como un caso particular es elegir, porque fíjate, porque estos vectores canónicos siempre son unitarios, ¿bien? Tienen norma 1. Entonces podría calcular la derivada direccional en la dirección de cualquiera de estos ejes. Bueno, lo que me va a dar es justamente lo que habíamos definido antes como derivada parcial. Eso es lo que digo. ¿Bien? Porque Claro. si vos pones acá, si el u, supongamos esto, tengo el ui que es esto,
son todos ceros y tienen un 1 en la 10ª coordenada. Entonces, si estoy diciendo que son todos ceros, es como que este se me anula, el U2 se me anula, y el único que sobrevive va a ser cuando el UI. Entonces me va a quedar acá es como que acá faltaría y tendría que poner acá, me va a quedar el A sub I más H por el UI, pero el UI es 1, o sea que me queda un 1. ¿Bien? Y todos estos de acá se me mueven. Entonces lo único que me quedó es el límite de F en A1, A2, 3, A sub I más H, A sub I más 1, A sub N menos F en A1, A1. Y ese era justamente lo que decíamos acá, era la derivada, era la definición de derivada direccional. ¿Bien? Acá está escrito con J, pero es lo mismo si cambio el J por el I. ¿Bien? Como que acá lo que le sume es esto, el U sub J igual a, que sería el EJ, que eran todos ceros y un 1 en el lugar, en la J décima coordenada. ¿Bien? Entonces como que estoy recuperando lo mismo que habíamos definido en la clase pasada. Ah, ok. Muchas gracias. De nada. Bien, o sea que son como el U que yo tengo que tomar puede ser cualquier vector unitario, bueno, en particular podría tomarme el que sea el vector que es justamente paralelo a los ejes. Entonces lo que me da en ese caso que la derivada direccional coincide con la derivada parcial. Bien, ¿y por qué lo hacemos unitario? Bueno, porque lo único que nos interesa a nosotros es la dirección, ¿bien? Yo quiero saber en la dirección en la que estoy derivando. Entonces, como dado una dirección, tengo infinitos vectores que me dan esa. O sea, dado una dirección B, todos múltiplos de B, o sea, todo este B tilde, acá se me fue la mano, este B tilde también tiene la misma dirección que B. ¿Bien? Entonces, bueno, pero en definitiva, por eso lo que hacemos es normalizamos y nos interesa ver cómo, por eso tomamos el B de norma 1. Bueno, es como de todos los vectores que tienen la dirección de B, me quedo directamente con un solo representante, porque a mí lo que me interesa es la dirección. Entonces me quedo con un único representante y es el que tiene norma 1. Y ese lo uso para calcular la derivada de dirección. Bien. La idea ahora es relacionar, ya vimos que hay una relación, justamente, es un caso particular, las derivadas parciales son un caso particular, y a lo que apuntamos ahora es tratar de tener una forma de calcular la derivada direccional sin tener que hacer este límite de acá, que va a ser muy difícil, y sino tener que usar las derivadas parciales. ¿Bien? Pero para eso primero lo que vamos a definir es el gradiente de una función. Entonces, dada una función de Rn en R, y un punto de que estén en el dominio, ¿bien? Si tengo que existen las derivadas parciales de la función f en el punto A, ¿bien? Vamos a llamar entonces el gradiente de la función al vector, y lo vamos a denotar con este triangulito, ¿bien? Invertido. Esto se lee gradiente. Entonces, esto de acá sería gradiente de f. ¿Bien? Entonces, esto es gradiente de f en el punto A. ¿Quién es? Bueno, es justamente el vector que vive en Rn, donde su primera coordenada es la derivada parcial de la f con respecto a la primera variable, su segunda coordenada es la derivada parcial de la f con respecto a la segunda variable, y así sigo. ¿Bien? La enésima coordenada es la derivada parcial de la función f con respecto a la variable, a la enésima variable. ¿Bien? O sea, tengo una función de Rn, calculo sus derivadas parciales y me armo un vectorcito, justamente donde cada coordenada es cada una de las derivadas parciales. A eso lo llamo gradiente de la función. Bien, entonces la idea ahora es tratar de relacionar este gradiente de la función con las derivadas direccionales. ¿No? Entonces lo que me dice es que si yo tengo una función en Rn, el teorema es este. Si tengo una función en Rn, que va de Rn a R, ¿bien? Tal que las derivadas parciales existen, ¿bien? O sea que si existen, puedo armar el gradiente. ¿Bien? Pero además lo que me dice es que son continuas. ¿Bien? Entonces, si sé que son continuas, ¿bien? En una bolita alrededor del punto, si yo agarro cualquier vector unitario, U, ¿bien? Lo que me dice este teorema es que entonces la derivada direccional de la f en la dirección U no es otra cosa, la puedo calcular. O sea, si quisiera calcular esto, es como que me tengo que ir a este límite.
calcular este límite de acá. ¿Bien? Bueno, lo que me dice este teorema es no te metas con ese límite. Directamente agarra y hace una cosa. Calcula tu gradiente de la función y hace el producto escalar entre el gradiente de la función en el punto A y el vector unitario. ¿Bien? Esto, o sea, porque fíjense, ¿qué me daría el gradiente? Bueno, sería, si escribo quién era el gradiente, esto es la derivada de la f con respecto a x1 por la coordenada la primera coordenada de acá, más, o sea, estoy resolviendo qué significa este producto escalar. ¿Bien? El resultado del teorema es esto. ¿Bien? O sea, básicamente lo que me dice el teorema es lo siguiente. Si las derivadas parciales existen, puedo hablar del gradiente. Si además son continuas, tengo esta relación entre la derivada direccional, que la puedo calcular en términos del gradiente. ¿Bien? ¿Cómo hago la derivada en una direccional de la función f en la dirección u barra? Bueno, simplemente calculo el gradiente y hace el producto escalar contra el vector u barra. ¿Bien? Veamos por qué es cierto eso. Una consulta, profe. Sí, dale. Una función que sea derivable, ¿ya también no sería que es continua? No, porque ojo, o sea, vos me estás diciendo una función de Rn en R. Porque ahí puede como que si existen las derivadas parciales, existen y son continuas. Sí, pero porque este es el gran detalle, que estoy teniendo una función de Rn Ah, bien. y el n es mayor. Estoy siempre pensando acá que el n es mayor o igual que 2, porque es lo que acá quedó una observación que hicimos en la clase pasada. Esta. O sea, si el n fuese 1, entonces es cierto lo que decís vos. Derivable me implica continua. ¿Bien? Ahora cuando el n es mayor o igual que 2, ¿bien? Lo que estoy diciendo es que existan las derivadas parciales, se pueden existir todas las derivadas parciales, y la función puede ser discontinua. ¿Sí? Y acá teníamos un ejemplo. Lo que pasa es que la generalización de función derivable en Rn no tiene que ver con, o sea, están metidas las derivadas parciales, pero tiene que ver con una cosa que se llama si la función es diferenciable. ¿Bien? Y con eso no nos metimos nosotros. Ahora, si la función es diferenciable, o sea, para n mayor o igual que 2, el equivalente sería acá. Si yo te pongo un n acá, en vez de poner derivable acá, te tengo que poner diferenciable. Entonces, si la f de Rn en R es diferenciable, entonces va a ser continua. ¿Bien? Pero no nos hemos metido con la definición de diferenciable. Por ahora lo único que hicimos es ver las derivadas parciales. Y lo que hay que tener en cuenta es que si las derivadas parciales existen, la función puede ser discontinua. Ahora, si las derivadas parciales existen y son continuas, entonces la f sí va a ser continua. ¿Bien? Bien. No sé. Perfecto, bien. Pero está bien la observación, sí. Sí, porque si no parece medio obvio, si estoy pidiendo que las derivadas parciales sean continuas, por supuesto que la función va a ser. Profe, Sí, ¿puede, perdón, si existen las derivadas parciales, uno diría, bueno, pero va a ser las funciones continuas. No, pueden existir las derivadas parciales, la función no es continua. puede repasar un segundito la definición de gradiente? Que no la llegué a entender bien. Dale. O sea, ¿qué era el gradiente de la función? Es, agarras tu función y calculo sus derivadas parciales. ¿Bien? Y una vez que tengo sus derivadas parciales, armo el vectorcito donde cada coordenada es justamente cada una de las derivadas parciales. O sea, la primera coordenada del parcial es la primera derivada del gradiente. Oh, no, perdón. La primera coordenada del vector gradiente es la derivada parcial de la f con respecto a la primera variable. La segunda coordenada del vector gradiente es la derivada parcial de la f con respecto a la segunda variable. Claro, el gradiente es en un punto. En un punto, A sí. barra. Claro, o sea, Sí. evaluamos las derivas parciales en la coordenada que le corresponde con ese punto. Claro. Bien. Eso. En definitiva, esto vos lo podés, yo puedo calcular, ¿no? Como acá también hubiésemos hecho. O sea, imaginémonos. A ver, escribo acá que tengo más. Bueno, supongamos que tengo una función esta. Que la f de x y sea x más x cuadrado por y. Entonces,
yo puedo calcular, si quiero calcular la f sub x, ¿bien? En xy, o sea, no para cualquier, no lo especifico en un punto, sino como que dejo libre acá el xy, ¿bien? ¿Qué tengo que hacer? Cuando quiero calcular la derivada parcial con respecto a x, es a la variable y la veo fija. Entonces, tengo que derivar esto con respecto a x, me queda un 1, más esto derivado con respecto a x, me queda 2xy. Y si ahora quiero calcular la derivada parcial con respecto a y en un xy, tengo que a la x la veo como una constante, entonces cuando derivo esto con respecto a y me queda 0, y esto de acá con respecto a y me queda que es x cuadrado. ¿Bien? Entonces, esas son derivadas parciales. Ahora, el gradiente, entonces, si tengo esta función, ¿quién sería el gradiente? Me dice que el gradiente en cualquier punto xy, lo que tengo que hacer es poner el f sub x en el xy, coma, segunda coordenada va a ser el f sub y en el xy. Y esto no es otra cosa más que el vectorcito 1 más 2 xy, coma, x al cuadrado. ¿Sí? Sí, ¿qué pasaría en el caso de que una de las derivadas parciales no existiera? No puedo calcular el gradiente, no tengo el gradiente. ¿Bien? Por eso está hecha en la definición acá. Bien, si tengo una función, bien, sea f, a perteneciente al dominio y tal que existen las derivadas en ese punto, entonces me armo el gradiente. Si hay alguna que me deja de existir, no me puedo armar el gradiente. Porque faltaría una de las coordenadas. Claro, entonces no puedo armar el vector gradiente. Bien. Quedó claro también lo de, no sé quién me preguntó recién, la de la definición de gradiente, si queda claro esto de... Sí, profe. Bien claro. Bárbaro. Gracias. Bárbaro, de nada. Bien, entonces veamos esto de que el teorema de esto, que si las derivadas parciales existen y son continuas, entonces la derivada direccional la puedo calcular directamente usando el gradiente. Bien, veamos que esto es cierto. Bueno, entonces lo que voy a hacer yo es, voy a definir una nueva función, tenía la función f, y voy a definir esta función g, que va a ser una función, bien, que va, fíjense, de R en R. Vamos a poner este. Bien, o sea, esta función g, mi nueva función, va de R en R. Porque me das así un h, un numerito h, lo único que hago acá, el A1, el 1, el AN, el UN, están todos fijos. Entonces lo único que hago acá, la única variable que tengo acá es el h. ¿Bien? Por eso es de una sola variable. Entonces, evalúa acá en f de A1 más h por 1, AN más h por 1, esto es un vector que está en Rn, y la f va de Rn a R. Entonces por eso caigo en R. ¿Bien? ¿Por qué me elegí esta g de h así? Porque fíjense que es justamente lo primero que tengo acá. ¿Bien? Básicamente, la g de h ahora estoy diciendo es esto que tengo acá. ¿Bien? Y g en h0, lo que me quedaría es esto de acá. O sea, si fíjense, si ponen h igual a 0, es como que esto se me cancela, esto de acá también se me cancela, entonces lo que me quedaría es esto de acá. Bien. Entonces, justamente, ahora si voy a la definición y quiero calcular esto, vamos a ver que esto acá a la izquierda es igual a lo que tengo acá a la derecha. Entonces, largo y uso la definición. Entonces, calculo esto de la izquierda. Entonces, por definición, eso de la izquierda es esto que vimos acá. Bien, es todo este límite de acá. Bueno, pero lo que acabo de decir es justamente, esta parte de acá, lo que me da es g en h. Bien. Y esta parte de acá, lo que me da es g en h0. ¿Ok? Entonces, si yo tomo el límite ahora, cuando h tiende a 0, lo que me quedaría acá es la derivada de la función g en h igual a 0. Esta es la definición de la derivada de la función g en h igual a 0. ¿Bien? Entonces, por un lado, obtuvimos esto. O sea, lo que acá puse como 1 es que la derivada en la dirección u barra de la función f en el punto A es igual a g' en 0. ¿Bien? Entonces, veamos quién es esto g' en 0.
Bueno, fíjense, es como que ahora, para calcular la derivada de la g en cero, lo que tengo que usar es la regla de la cadena. Porque lo que tengo acá es esto, es como, ¿cómo funciona esto? Agarro un h y lo estoy mandando a un, es como en el caso 1, porque lo estoy mandando a un x1 de h, x2 de h, xn de h, y después le aplico la f, ¿bien? Donde, ¿quiénes son el x1 de h, x2 de h, ¿bien? Es lo que escribí acá. El xj de h no es otra cosa más que hacer a sub j más h por uj. ¿Bien? O sea, estoy usando esto de acá. Esta. Solo que acá tenía la variable t, bueno, ahora le estoy llamando h. ¿Bien? Pero es lo mismo si ustedes acá le ponen h. Lápiz. O sea, si acá escriben h, entonces me mandarían al x1 de h, y así ya está. xn de h, y acá lo mismo, f de, entonces me quedaría x1 de h, coma, no sé qué hice ahí, xn de h. ¿Bien? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. No sé qué hizo. Bien. Eso es lo que tengo acá. Solo, y ahora sé quiénes son estas x. Bien. Estas variables que dependen de h. Bien. Por cómo tengo acá, lo que me dice es, bueno, esta la identifico con él. Esta sería la x1 de h. ¿Qué es? x1 de h es hacer a1 más h por u1. x2 de h es hacer a2 más h por u2. ¿Bien? Y la xn de h es hacer an más h por un. ¿Sí? Entonces, para calcular la derivada de g, tengo que usar la regla de la cadena. ¿Y qué me decía? Es derivar la función f con respecto a tu primer variable x1 y después tenés que hacer la derivada de la x1 con respecto a la variable h. ¿Bien? Antes la teníamos con respecto a la variable t. Más, tengo que sumar y así hasta la derivada de la función f con respecto a la variable xn por la derivada de la variable xn con respecto a h. ¿Bien? Esto de acá es lo que antes lo había escrito como, este sería como, en realidad, todo eso de ahí es x1 prima de h, y esto de acá es xn prima de la variable h. Bien, así está escrito ahí arriba. Bien. Bueno, pero ¿quiénes son entonces? Lo único, estas derivadas, si se fijan, o sea, si esta es mi función, si la xj de h es esto, cuando derivo con respecto a h, esto es constante, lo único que me queda entonces, tengo que derivar acá, me queda h. Entonces cuando derivo esto con respecto a h se me hizo 0, y acá tengo constante por h, cuando derivo con respecto a h me queda que es la uj. ¿Bien? Entonces por eso, acá puse que la derivada, esta, lo que tenía acá, la derivada de la x1 con respecto a h, me queda el u sub 1. Y la derivada de la xn con respecto a h, me queda el u sub n. ¿Bien? Bueno, y fíjense una cosa, esto, si lo quiero escribir de manera compacta, puedo usar ahora la definición del gradiente, y estas serían como las coordenadas de mi vector gradiente. Y el 1, u2, un, u3 serían las coordenadas del vector u barra. Entonces lo escribo así como este producto escalar. ¿Bien? Y entonces, conclusión acá, la conclusión que llego es que la derivada, esto era para cualquier h. ¿Bien? Entonces lo evalúo en h igual a 0 acá. Entonces, si pongo h igual a 0, ¿a dónde va a entrar el h? Justamente acá. Entonces tengo que poner un h igual a 0, entonces lo que me va a quedar es el gradiente de la f en el punto a barra. ¿Bien? Porque esto se muere. Al poner h igual a 0, todo esto se me va. ¿Bien? Entonces me quedo, conclusión que tengo, es que g' en 0, que es lo que tengo acá, es igual a el gradiente de la f en la barra, producto escalar, el u barra. ¿Bien?
Bien, entonces si ahora junto, esa es la otra igualdad que tuve. Entonces si ahora junto 1 y 2, ¿qué tengo? Uso transitiva, fíjense, tengo que la derivada direccional en la dirección U de la f es igual a g', y a su vez g' es igual a este gradiente, ¿bien? No sé qué, es lo que quería probar. Bien, esto de acá, la derivada direccional de la f en la dirección U barra no es otra cosa más que hacer gradiente de la función f, producto escalar en función U barra. ¿Dudas con esto? Profe, lo Sí. único que no me quedó claro es la posibilidad de G' en cero. Es... No te quedó claro, yo no escuché algo, dijiste de G' en cero, pero no sé qué cosa. Eso, ¿cómo salió esa derivada, digamos? Justamente por... Calculamos acá lo de la izquierda, usamos la definición y como por cómo me definí yo de prepo, o sea, me la definí a propósito, así que sea la G, digo, bueno, este cociente que tengo acá no es otra cosa más que hacer G en H menos G en cero. ¿Bien? Pero esta justamente es la definición de la derivada de la G en el punto cero. ¿Bien? Entonces ahí me apareció. Ok, gracias. Bien, y después, por otra parte, dije, bueno, me voy a olvidar de la derivada de esta, y tengo una función ahora, la g, la veo de acá, y tengo una función que va de R en R, le quiero calcular su derivada. Bueno, pero en realidad lo que tengo que tener cuidado es cómo está definida la g, en realidad voy de R en R, o sea, porque salgo de R y llego a R, pero en el medio pasé por Rn. Entonces ahí uso, para calcular esta derivada, uso la regla de la cadena, lo que vimos en la clase pasada. Y calculo. Entonces me quedó que para cualquier puntito que esté en R, ¿bien? Su derivada va a ser esto que tengo acá. Y en particular ahora lo que me interesa ver es saber otra en cero. ¿Bien? Entonces, de dos maneras distintas calculé la derivada de la g en cero. ¿Bien? Bueno, pero obviamente las dos me tienen, por más que sean dos maneras distintas, me tienen que dar lo mismo. ¿Bien? Entonces de ahí es que las iguale y puedo concluir esto de acá. Ese es más o menos el razonamiento. ¿Sí? Sí, gracias. Bárbaro. Bien. Entonces, ahora, esto quedó todo medio rayado así, pero... O sea, lo importante es esto. ¿Bien? Cuando tienen que calcular derivadas direccionales, lo primero que tienen que hacer es ver que la dirección tenga norma 1. ¿Bien? Si no tiene norma 1, lo van a tener que normalizar. Y después lo que pueden hacer para calcular la derivada direccional, en vez de meterse con la definición acá, a veces sí va a haber que usar esta definición, pero después lo otro que pueden hacer es, si no, calcular las derivadas parciales de la función, ver que sean continuas, entonces ya directamente como calculo la derivada direccional, no me meto con un límite y directamente resuelvo este producto escalar. ¿Bien? Eso es lo importante de este teorema. Ok, entonces lo que dije antes que íbamos a dar una interpretación de la geométrica de la derivada direccional, vamos a hacer eso. ¿Bien? Profe, Entonces, una pregunta. sí, dale. ¿Y puede pasar que la función no tenga ninguna, o sea, que no tenga alguna parcial, por ende no vamos a poder usar el gradiente, Sí, pero que sí tenga derivada direccional y ahí tendríamos que usar la definición o cómo sería eso? claro, exactamente. Y Entonces, eso, porque puede ser eso, como que en cierta dirección la función tenga un salto, entonces ahí vas a tener eh, que vas a tener que usar la definición. Claro, esto siempre y cuando, es importante, existan, o sea, y acá tengo que pedirle que existan todas para poder hablar del gradiente y tienen que ser continuos. O sea, está buena esta fórmula, pero es un poquito, es restrictiva en cuanto a la función, como que tendría que comportarse bastante bien para poder calcular. Entonces, si ya tengo que alguna no existe, o que existen todas, pero a una, aunque sea una, imagínate que estamos en dimensión, no sé, 10, tengo que justamente la derivada parcial con respecto a la variable x8 existe, pero no es continua, y todas las otras sí son continuas, chao, ya no puedo usar este teorema. ¿Bien? Voy a tener que agarrar e ir a la definición.
Bien, Genial, gracias, profe. genial. Entonces, vamos con esto de la interpretación geométrica. Entonces, de nuevo, para poder graficar, nos vamos de n genérico a n igual a 2. Bien, estamos acá con R2. Entonces, tenemos una función definida en algún dominio de R2. Bien. Supongamos que antes trabajaba con el AB, ahora lo llamé x0 y 0. Bien, algún punto que esté en el dominio. O sea que este de acá que estoy acá abajo. Bien, me muevo x0 coordenadas en x y 0 coordenadas en y. ¿Bien? Y después donde se cruzan esos dos, ese va a ser el punto, esto de acá es el punto x0 y 0. Y llamo ese, lo que habíamos hecho antes, al gráfico de la función. Entonces, supónganse que ahora tengo esta como, no sé, esto medio curvo de acá, no sé, como si fuese un octavo de la esfera, una cosa así. ¿Bien? O sea, la superficie de ese sería esta cascadita que va bajando acá. Y entonces ahora el punto en el gráfico va a ser de la forma x0 y 0 y el valor que toma la función en s. ¿Bien? Tengo que subir hasta z al valor de la función. O sea que sería subo y esto me da este de acá es justamente el punto x0 y 0 f en x0 y 0. ¿Bien? Entonces lo que vamos a considerar ahora es la recta, así, la recta L en el plano XY, o sea que está acá abajo, ¿bien? Que pasa por el punto X0 y tiene, me habían dado un vector U1. Un vector, este era el vectorcito que tenía, no sé, este era mi vector unitario, el UR. ¿Bien? Tendrá coordenadas U1 y U2, este de acá abajo. Entonces yo ahora voy a considerar esta recta. ¿Bien? Esta de acá es la recta, entonces, que pasa por el x0 y 0 y tiene dirección u1. Entonces, eso sería como que es esta recta que viene acá, y acá la puse como punteada porque sería como que no la podemos ver bien, está abajo de la superficie, abajo del gráfico de la S. ¿Bien? Pero sería esta. ¿Bien? Esa es la recta que justamente pasa por el punto y tiene la misma dirección, fíjense que es paralela al vector UR. Entonces, esa es la recta L. Bueno, entonces yo ahora considero el plano, ¿bien?, que contiene esta recta. Lo llamo pi. El plano sería esto que estamos dibujando acá. Obviamente esto se me va a crecer indefinidamente para arriba, también se me va para acá atrás y se me viene para acá adelante. ¿Bien? Acá yo lo grafiqué como un rectángulo, pero para tener una idea, pero si es un plano que crece de manera, se me va al infinito. ¿Bien? Entonces ya ahora la intersección de este plano con la gráfica, ¿bien?, lo que me va a dar es esta curvita verde que tengo acá. ¿Bien? Es como que corto, el plano atraviesa a la superficie de ese y forma esta curva acá en verde. ¿Bien? Esto es lo que llamamos C. Bien. Vamos a esperar que me fui. Entonces, lo que está en verde es lo que llamamos C. Que sería esa curva de ahí. Bien, vamos a ponerlo acá. Es esto de acá. Bien, esa es la curva C. Y ahora lo que considero es la recta L, bien, que es tangente a la curva C en el punto P. Que la pintamos acá de rojo. Es esta de acá. Eso está bien pintado. Bien. Ok. Entonces, igual que como hicimos la clase pasada con las derivadas parciales, a esta curvita C, ¿bien?, justamente la puedo describir como una función vectorial, como la imagen justamente de una curva. Donde, bueno, la clase pasada lo que habíamos hecho, en vez de usar G, yo la llamaba gamma. Bien, acá podríamos haberlo llamado gamma en lugar de G. Pero básicamente tengo una función vectorial que voy de R a R3. Y la voy a definir, bien, de esta manera.
Antes la llamaba, en vez de usar la variable t, usé la variable x o la variable y, ¿bien? Ahora para no mezclar, voy a usar la variable genérica t, ¿bien? Entonces, lo que va a hacer es, esta g de t me describe, o sea, dado un t, voy a venir al punto x0 más t por u y 0 más t por u, o sea que va a estar, es un punto que está sobre esta recta, o sea, esta parte de acá está sobre la recta, ¿bien? Mejor vamos, para no confundir con la recta. Esta partecita de acá está sobre la recta, son puntitos que están sobre la recta, y después lo que hago es, ahora lo elevo con f y lo mando acá a la curvita verde. ¿Bien? Es como que me estoy moviendo agarro un t, vengo para acá y después lo subo. ¿Bien? Entonces lo que me describe, esta función g, lo que me describe es esta curvita c en el espacio. ¿Bien? Entonces yo ya sabía que si yo hacía la derivada de esta función g, lo que me daba era un vector tangente a la curva. ¿Bien? Bueno, si yo tengo que derivar esto, la derivada de esto es fácil. ¿Bien? Cuando derivo con respecto a t, acá esto es constante, entonces lo que me va a quedar es u1, acá me queda u2, y ahora tengo que derivar esto de acá. ¿Bien? Con respecto a t. Entonces, a esta función ahora la llamo h. ¿Bien? Entonces yo lo que tengo es, para hacer la derivada de la h, bueno, es lo que hicimos un poquito acá arriba. Bien, antes la había llamado tipo a esta g, ahora la llamo h. ¿Cómo tenía que calcular eso? La derivada con respecto a t, usaba la regla de la cadena y me quedaba esto de acá. ¿Bien? Que esto lo puedo describir como, justamente, cuando evaluaba en h igual a 0, es como que, o sea, en t igual a 0, esta se me hacía 0, y lo único que me iba a quedar era el gradiente. Entonces, lo que tenía acá era el producto escalar del gradiente de la función en el x0 contra el vector u. ¿Bien? Entonces lo que me queda es, y esto no es otra cosa más, por definición, siempre y cuando la función se comporte bien, que la derivada de la acción A, ¿bien? De la f en la dirección U. Entonces lo que me está dando la derivada direccional de la f en la dirección U es justamente la pendiente de la recta R. ¿Bien? O sea, lo que me está diciendo es, después lo que me está diciendo en términos de la función, cuánto crece o decrece la función si yo me muevo con dirección U barra. ¿Bien? Antes, para las derivas parciales, lo que decíamos me daba me daba información de la tasa de crecimiento o decrecimiento de la función si me movía paralelo a los ejes coordenados. Bueno, acá no me muevo paralelo a los ejes coordenados, sino me muevo en cualquier dirección. ¿Bien? Y lo que me está dando la derivada de dirección es información eso, de cómo crece o decrece la función en esa dirección. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Sí, o sea que el vector U está contenido en el plano en el plano pi. Todo va a depender de ¿a dónde lo pusimos? Esto. Si el x0 y el y0 no son múltiplos del u, no, fíjate que lo saco. O sea, fíjate que tenía esta la dirección u, pero ahora yo quería... Si tenés el vector u acá en R2, ¿bien? Esto te va a definir una recta, pero es justamente la recta que tiene dirección u y que pasa por el 0, 0. ¿Bien? Si ahora yo no quiero que pase por el 0, 0, o sea, y quiero que pase por el punto x0 y 0, entonces la traslado a la recta. ¿Bien? Y por eso le sumo acá el x0 y el y0. ¿Bien? Perdón, acá es cuando la había dibujado. ¿Bien? Entonces le sumé acá estos dos para trasladar la recta. Y por eso me vino para acá. O sea, si yo no hubiese considerado el x0 y 0, es como que la recta me pasaría por ahí. Por acá atrás. Profe, que la recta L es paralela al vector U. Exactamente. Entonces por eso es que lo puedo como ir trasladando. Exacto.
Ok, O sea, porque a mí lo que me importa es como que yo me vine al punto x0, pero lo quiero derivar con respecto a la dirección u. Bien, yo quiero calcular la derivada parcial, la derivada direccional con respecto a la dirección u. Entonces, por eso es como que considero esta recta que tiene justamente dirección u. ¿Bien? Y pasa por el punto que me interesa a mí. ¿Bien? Antes, cuando nosotros tomamos por ejemplo, la derivada parcial con respecto a x, ¿qué hacía? Me movía, dejaba el y fijo y me movía así. Entonces es como que básicamente lo que estaba haciendo es considerar acá el u iba a ser el 1, 0. Venía 1 acá, pero después lo que hacía es me venía hasta acá, hasta el i0, y entonces ahí la calculaba, porque vengo hasta acá, bueno, sería, qué sé yo, supongamos que esto es 1. Entonces, si yo lo quiero calcular ahora en la derivada parcial en el punto x0 y 0, bueno, me vengo para acá, pero voy a considerar la recta justamente que tiene esta dirección, ¿bien? Y eso lo que me va a dar a mí, me estaría dando acá el vectorcito, que era, o sea, acá ¿qué hacíamos? Consideraba este plano, el plano que intersecaba esta recta, entonces iba a tener algo que hacía así. Y lo que me daba la derivada parcial era el vectorcito hacia acá. Ese era con respecto a x. ¿Ya? Después lo hicimos con respecto a y es como que me muevo así en 1, o sea, esto sería para acá, entonces lo traslado y es como que considero entonces la recta que tiene la misma dirección, que tiene la dirección paralela a la dirección 0, 1, ¿bien? Entonces pasaría por acá. Cuando interseco esta con el gráfico, me va a dar algo que es, cambiamos el color, la curva que me daba era algo así. Entonces la derivada parcial con respecto a y lo que me da el vectorcito tangente a esa curva. ¿Bien? Bueno, ahora lo que hice es no hacerla ni paralela a este eje ni paralela a este eje, sino lo hago que sea paralela al vector u. ¿Bien? Y lo que me termina dando entonces es un vectorcito acá. No sé si se entiende o no. Medio que me amarilla con tantos colores. A ver si sacan un poco. Así. Sí, profe, yo tengo una duda. Sí. Es sobre ¿y cómo sería la interpretación gráfica de que la derivada bidireccional es el producto escalar del gradiente con el vector unitario? O sea, ¿por qué si juntamos todas las rectas Sí. me da la derivada direccional? Ujú. No sé si hay una interpretación gráfica del gradiente, porque es una función de Rn a Rn. No sé, como que no tenés tres ejes, ¿no? Bueno, el gradiente lo que me va a estar dando, y es lo que vamos a ver más abajo, es lo mismo que teníamos para funciones R. Me da la dirección de donde más crece o decrece la función. Básicamente, no sé dibujártelo gráficamente ahora, pero lo que te podría decir es como que igual mejor es interpreta. Fíjate que este vectorcito, o sea, en definitiva que me voy a tratar de pasar en limpio. No. Básicamente lo que tenía era, cuando calculaba con respecto a x, me quedaba que tenía un vectorcito que, no, si es para la derivada con respecto a x, bien, fijaba el y, y entonces me movía en la dirección x, lo que me estaba quedando un vectorcito así, que me daba la pendiente en este caso para acá. Si hacía con respecto
ahí fijaba el X y me movía paralelo ahí, entonces me quedaba un vector así, ¿bien? Y estos dos justamente van a forman un ángulo de 90, ¿está bien? Porque en uno me muevo paralelo al eje de las X y en el otro me muevo paralelo al eje de las Y, ¿bien? Entonces, ¿qué te dice la derivada direccional? Es, si vos tomás la dirección U, lo que me quedaría es el vectorcito acá, este de acá rojo, ¿bien? Si agarras otra dirección, no sé, otra que vos quieras acá, ¿sí? O sea, como si el U fuese así, lo que me estaría dando es un vectorcito en esta dirección, ¿bien? Bueno, fíjate que todos estos, que este violeta o este rojo en realidad, siempre, como el celeste y el naranja forman un ángulo de 90, son vectores bases en R2. En R3 sería en este caso. ¿Bien? Entonces, cualquiera de estos, el rojo o el violeta o el que sea, cualquiera en cualquier otra dirección, lo puedo escribir como una combinación lineal del naranja y del celeste. ¿Bien? Entonces, ahí, esa es una interpretación que yo tengo, ¿bien? Que cualquiera la puedo escribir en combinación como lineal de estos que tengo acá. ¿Se entendió o no? Sí. O sea, por eso es que se forma... Sí, mediante lo los mismo otros. es... Sí, porque el vector en realidad... O sea, sí. Lo dudo, pero... Pero sí, una interpretación lo que puedo decir es esto. Es que básicamente yo lo que estoy haciendo es... Si, lo que te importa es esto, que cualquier dirección de acá en realidad lo vas a poder escribir en términos... O sea, lo importante es esto. Que el UJ, cualquier dirección U, si es de la forma U1, U2, bien, hagámoslo en R2 que es más fácil. Bueno, no es otra cosa que hacer el U1 por el E1 más el U2 por el E2. Bien, entonces acá medio que está que la derivada de la dirección 1 tiene que ver con las derivadas con respecto a los ejes. Bien, derivo con respecto a los ejes, esto me va a quedar la f sub x y la f sub y acá me va a quedar el vector u1 y el u2, y eso no es otra cosa, esto que estoy escribiendo acá no es otra cosa que hacer gradiente de f contra el vector u. ¿Bien? Si derivo una vez que ya lo derivé, ¿no? Mientras que acá, si hubiese derivado con respecto al vector u, lo que me hubiese quedado era la derivada de la f en la dirección. Eso es lo que está. ¿Está? Esto es eso. Pero, y la interpretación es eso, como que cualquier vector unitario va a ser una combinación lineal de los vectores de la base, del E1, L2, L3. ¿Está bien? De ahí es como que sale, se saca el resultado. ¿Sí? Sí. Bárbaro. Bien. Ok. Entonces, vamos a hacer algún ejemplo. Nos dicen esto, calcule la derivada direccional de la función f de xy, que la función es x por e a la y, en el punto 0,2 en la dirección de b, el vector 1 raíz de 3. ¿Bien? O sea, acá. Entonces, creo que así, raíz de 3. Bien, entonces, tenemos que calcular la derivada direccional de esta función en este punto, o sea, este es el que equivale al a, y este es nuestro vector u. En realidad acá lo llaman b. Entonces, lo primero que teníamos que hacer cuando queríamos calcular derivada direccional, el vector tenía que ser unitario. Entonces, fijémonos una cosa, este vector acá le calculo la norma. La norma es la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado, le tomo raíz cuadrada. Entonces me queda que es 1 más 3, 4, raíz cuadrada de 4 es 2. No tiene norma 1.
Entonces lo tengo que normalizar. ¿Bien? Entonces el vector u que voy a considerar ahora va a ser el b sobre su norma. O sea, va a ser 1/2 por 1, raíz de 3. ¿Bien? Entonces, este u, ¿bien? Tiene el u, tiene la misma dirección que el b, ¿bien? Pero es unitario. Eso es lo importante. Entonces, ahora sí podemos calcular la derivada parcial. Entonces, para no meterme con el límite, lo primero que voy a probar, voy a calcular las derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial si esta es mi función, derivo con respecto a x, lo primero que me queda es e a la i, ¿bien? Y esta función es súper continua, ¿bien? Y derivo la función f de xy con respecto a la variable y, entonces cuando derivo me va a quedar que es x por e a la i, es la misma, ¿bien? Y esta también es continua, ¿bien? Por lo tanto, cuando yo quiero calcular la derivada de la f en la dirección de u barra, en el punto 2, 0, lo único que tengo que hacer es hacer el gradiente de la f en el punto 2, 0 contra producto escalar el vector u barra. Entonces, evalúo el gradiente de la f en el vector 2, 0. Entonces, me va a quedar acá e a la 2. Esto está mal. Y... Ah, no, está bien, porque es en i, no en x. Entonces, este es el i. ¿Bien? Entonces me queda e a la 0, 2 por e a la 0. ¿Bien? Bueno, contra el vector u barra. ¿Quién era el vector u barra? Era 1/2 raíz de 3 sobre 2. ¿Bien? Entonces, e a la 0, bueno, me queda 1 y acá me va a quedar un 2. Entonces me queda 1 por 1/2, que es esto de acá, más 2 por raíz de 3. Y entonces, bueno, ahí me quedó el resultado. ¿Bien? O sea, la derivada direccional de esta función en la dirección de este vector, que fíjese, la dirección de este vector es la misma dirección que tiene el u barra. ¿Bien? Solo que para poder calcular la derivada direccional lo tengo que hacer de norma 1. ¿Bien? Entonces, la conclusión es, la derivada direccional de esa función en la dirección de este vector es 1/2 más raíz de 3. ¿Bien? Ok. Sigamos un poquito más y esto es lo último que vemos. Entonces, lo que vamos a ver es esto, que si yo tengo una función ahora de Rn en R, si quieren siempre piensen en R2 para poder imaginárselo a graficar, un punto que está en el dominio de la función y sé que las derivadas de la función, las derivadas parciales existen y son continuas. ¿Bien? Entonces, si, esto es importante, si el gradiente es distinto de 0, del vector nulo, sería del 0, 0, 0, entonces, lo que tengo el vector u barra, que tiene esta dirección, que es el gradiente de la f sobre su módulo, ¿bien? Tengo que hacer el gradiente de la f sobre su módulo para hacerlo de norma 1. ¿Bien? Me da la dirección de máximo crecimiento de la función f. ¿Bien? O sea, recuerden que lo que yo tenía acá, esto lo que me daba era, lo que me hablaba era del crecimiento de la función en la dirección del lugar. ¿Bien? Entonces acá me dice que el máximo crecimiento de la función se va a dar en esta dirección, y el mínimo crecimiento o máximo decrecimiento, que es lo mismo, va a ser en menos la dirección que tenía acá arriba. Entonces chequemos eso, que es así. Entonces yo quiero calcular la derivada para conocer la tasa de crecimiento, ¿bien?, de la función f en la dirección u. Tengo que calcular la derivada direccional de la función f justamente en la dirección u. Entonces, ¿cómo acá las derivadas parciales existen y son continuas? Esta derivada direccional lo puedo escribir como el gradiente. ¿Bien? Escalar el vector u. Bueno, pero ahora nos volvemos a la unidad 3, creo que era cuando empezamos con vectores y rectas en el espacio, y teníamos una igualdad entre el producto escalar y la norma de los vectores. ¿Bien? Entonces, ¿qué teníamos? Que el producto escalar entre el vector, no sé, a y b era la norma de a por la norma de b por el coseno entre los dos vectorcitos. ¿Bien? Bueno, ahora
Entonces esto me va a quedar que es la norma del gradiente de f por la norma del vector u por el coseno del ángulo entre ellos dos. ¿Bien? Bueno, este coseno de u acá que tengo, perdón, esta norma de u, esto va a ser 1. ¿Bien? Porque el u es unitario. O sea, siempre que yo agarre una derivada direccional, bien, esto va a ser unitario. Entonces, el máximo, fíjense que, ¿cuándo esto de acá? O sea, en definitiva, tengo que la derivada direccional de la función f en la dirección u me queda que es gradiente, el módulo del gradiente por el coseno de θ. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo todo esto, gradiente por el coseno, va a ser máximo? Justamente cuando el coseno valga 1. ¿Cuándo el coseno va a ser máximo? ¿Bien? Justamente cuando el θ sea 0. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que el gradiente de la función y el u, o sea, recuerden que el θ era el ángulo entre estos dos vectores. Entonces, lo que me está diciendo, si el θ es 0, me dice que el gradiente de la función y el vector u son paralelos. Son paralelos y tienen el mismo signo, el mismo sentido, perdón, ¿bien? Para que tengan el mismo signo, porque podrían ser paralelos pero con signo distinto, pero ahí el θ me estaría dando que es pi sobre 2, ¿bien? Pi. Entonces, lo que me está quedando es que uno es el múltiplo del otro y tienen el mismo signo, ¿bien? O sea que el u, para tener la dirección de máximo crecimiento, el u tiene que ser paralelo y tiene que tener el mismo signo que el gradiente. ¿Bien? Entonces, ese va a ser la dirección. Si el u es paralelo al f, ¿bien? Y tiene el mismo signo que f, entonces es cuando la derivada direccional me va a dar más grande. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, el u lo tengo que tomar justamente que sea, como es paralelo, es un múltiplo. Y como tiene el mismo signo, entonces lo tengo que multiplicar por 1. Pero ahora, como yo quiero que sea de norma 1, entonces por eso lo divido por su norma. ¿Bien? Entonces, de acá me sale que el máximo crecimiento de la función se da cuando tomo este u. ¿Bien? Análogamente, ¿cuándo va a ser más chico esto que me quedó acá? Cuando el coseno de θ vale menos 1. ¿Bien? O sea, cuando el ángulo es pi. ¿Bien? O sea, lo que me está diciendo es que el gradiente de la función y el u barra son paralelos, pero tienen sentido opuesto. ¿Bien? Porque el ángulo entre los dos es pi. ¿Bien? Entonces, justamente lo que me está diciendo es son paralelos, pero tienen el sentido opuesto. De acá sale el menos. ¿Bien? Pero, justamente lo tengo que hacer para después poder calcular la derivada direccional, lo tengo que hacer de norma 1. Entonces, por eso, el vector que tengo que elegir va a ser este. Es el que tiene la dirección del gradiente con su sentido opuesto y además es de norma 1. Por eso lo normalizo. Entonces, ese me da la dirección de mínimo crecimiento o la de máximo decrecimiento. Es lo mismo. ¿Ah? ¿Se entiende esto? Más o menos, profe. Si podemos ver un ejemplo, creo que queda más claro. Bueno, ahí vamos a ver, pero... bien, ahí vamos con un ejemplo, lo tengo acá abajo. Pero la observación, que por ahí... O sea, en realidad, cuando hablamos, si yo tomo que el u tilde sea gradiente de f y el b tilde sea menos el gradiente de f, fíjense que el vector u tilde tiene la misma dirección que el vector u, solo que no es unitario. ¿Bien? Y lo mismo, el b tilde tiene la misma dirección que el b, porque es menos gradiente de f, solo que no es unitario. Entonces, como dirección, o sea, porque acá me pone, no, como dirección, la dirección de máximo crecimiento en realidad me la da, es como que esto es lo que quiero decir, la dirección de máximo crecimiento me la da el gradiente. Y la de mínimo crecimiento me la da menos gradiente. Ahora, cuando quiero calcular efectivamente, lo que tengo que hacer es normalizar para poder tener de norma 1. ¿Bien? Porque si no, no puedo calcular la derivada direccional. Veamos con un ejemplo y a lo mejor espero que sea claro. ¿Bien? Entonces, nos pregunta esto. ¿En qué dirección nos debemos mover partiendo del 1, 2
para obtener la mayor tasa de crecimiento y la mayor tasa de decrecimiento de la función xy igual a x más y menos 2 al cuadrado. ¿Bien? Entonces tenemos que, vamos a calcular el gradiente de esta función. Entonces, cuando calculo la derivada con respecto a x, me queda que es 2 por x más y menos 2, y tengo que derivar esto con respecto a x, que me queda 1. Entonces, por eso me quedó el 2 por x más y menos 2. Y lo mismo, después tengo que derivar esto con respecto a y, me va a quedar la misma función, ¿bien? Porque es 2 por esto sin derivar, tengo que usar la regla de cadena, por lo de adentro, derivado con respecto a y, ¿bien? Que me queda 1. ¿Bien? Entonces, ahora, este me quedó el gradiente, y ahí el punto que me estaban dando era el punto 1, 2. Entonces evalúo el gradiente en el punto 1, 2. Entonces me queda que cuando reemplazo acá a x por 1 y a y por 2, me va a quedar que esto me queda que es 2 y esto de acá también va a ser 2. ¿Bien? Entonces, la tasa de mayor crecimiento justamente es en la dirección del gradiente, es en la dirección 2, 2. Y la tasa de menor crecimiento es menos la dirección del gradiente, o sea que es el menos 2, menos 2. ¿Bien? Ahora, si yo efectivamente, esto se relaciona con la observación de acá, si efectivamente ahora quiero calcular las derivadas direccionales en la dirección de máximo crecimiento y en la dirección de máximo crecimiento, ¿bien? Para obtener justamente quiénes son los valores, ¿bien? Lo que tengo que considerar ahora sí normalizar. ¿Bien? O sea, no me tengo que quedar con el u tilde. O sea, sí, lo que estoy diciendo es esto: si ahora efectivamente ya sé cuál es la dirección, y si ahora quiero calcular cuánto es eso, la tasa de máximo crecimiento, si quiero saber el valor efectivo, ¿bien? Lo que tengo que calcular entonces sería la derivada en la dirección u barra de la f, bueno, en el punto que a mí me habían dado 1, 2. ¿Bien? Donde el u barra no es otra cosa más que el u tilde dividido su norma. ¿Bien? Y el u tilde no es otra cosa más, por lo que, como la elegimos como dirección de máximo crecimiento, que es el gradiente de la f en el punto 1, 2, dividido la norma del gradiente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hay dudas? Pero fue una pregunta. Sí. Entonces, por cómo definimos los vectores para obtener el máximo y el mínimo, o sea, lo máximo que puede crecer y lo mínimo, Sí. esto no diría que están, o sea, en la misma recta, por decir de algún modo. La Solo dirección de que, máximo crecimiento y la dirección de mínimo crecimiento. claro, Sí. solo que una va para arriba y la otra va para abajo. Sí. Que en realidad hay que hacérselo. Es lo mismo que teníamos funciones de RNR. Fíjense, para funciones de RNR, yo creo que tenía algo dibujado acá. Esto. Básicamente, si yo tengo una función de RNR, calculo su derivada. Entonces, lo que pasa es que en R me puedo mover estoy en un punto. ¿Bien? Entonces, me puedo mover o a la derecha o a la izquierda. Entonces, si yo calculo la derivada, fíjense que si es positiva, lo que me está diciendo la función está creciendo. Tenés que ir para la derecha para que la función siga creciendo. Mientras que si es negativa, la f', es como que me está diciendo, bueno, tenés que ir a la izquierda para que siga creciendo la función. Es lo mismo. O sea, calculo la derivada y la derivada, si es positiva me dice movete a la derecha, si es negativa me dice movete a la izquierda. O sea, lo que me está dando es la dirección también de máximo crecimiento de la función. ¿Bien? Y acá estamos haciendo exactamente lo mismo, solo que ahora es como que estamos en el plano. O sea, el gradiente, lo que yo tengo es un punto. Estoy acá, estoy en este punto. XY. ¿Bien? Entonces calculo la derivada. Y entonces lo que me está diciendo el gradiente es, bueno, lo que me dice el gradiente es un vectorcito
gradiente de la f, es un vectorcito también que está en R2. ¿Bien? Entonces lo que me está diciendo el gradiente es, bueno, si el gradiente apunta para acá, me dice, si te moves para esta dirección en el plano, tu función va a crecer. Mientras que si te moves en este de acá, tu función va a decrecer. Y acá para este lado tenés el máximo crecimiento y para este lado tenés el mínimo crecimiento. ¿Bien? Eso es lo que me está diciendo. Pero es equivalente a lo que teníamos acá en R. Solo que acá lo que tenía era derecha e izquierda. Bueno, acá yo no tengo derecha e izquierda, porque acá me puedo mover para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, en esta diagonal, en la otra diagonal, ¿bien? Entonces, tengo infinitas direcciones. Bueno, ¿cuál es la dirección de máximo crecimiento? Estoy parado en un punto en el plano. Si yo quiero que la función siga creciendo, ¿qué tengo que hacer? Moverme en la dirección del gradiente de la función. Si quiero que la función decrezca, tengo que moverme ¿en qué dirección? En menos. ¿Bien? O sea, lo que me está diciendo es que si yo estoy en un X y ahora considero, a ver, vamos de nuevo. Yo estoy en un X0 y 0. ¿Bien? Y ahora considero el punto X1, y 1, que sea el X0 más Y0 más, perdón, acá, más el gradiente de la F en el X0 y 0, o sea, como me estoy moviendo en la dirección del gradiente acá, ¿bien? O sea, agarré y tenía el puntito, es como que acá tengo hagamos así para que no se confunda tanto. O sea que si el gradiente le sumo el punto X0 y 0, es como que me estoy desplazando sobre la misma recta, pero con otro punto. O sea, Exactamente, eso. sobre la misma recta. O sea, tengo el punto acá, el X0 y 0, ese de acá. ¿Bien? Entonces, calculo. A ver, déjenme ver así. Entonces yo ahora calculé el gradiente, ¿bien? Y el gradiente en ese punto. Me dio esto de acá. ¿Bien? Que geométricamente lo que me dice el gradiente es una flechita. Vamos a ponerlo con rojo. Entonces supongo que el gradiente me dio esa flechita así. Este es el gradiente. Bueno, entonces acá yo tenía, cuando estaba acá, este que había calculado acá era el puntito X0, y 0. ¿Bien? Lo que me dice esto, si yo ahora considero el punto, mi nuevo punto, el verde, que sea el X1, ¿quién va a ser? No, perdón. Tengo que borrar. No quiero borrar. Bueno. Si ahora considero el punto X1 y 1, ¿bien? ¿Quién va a ser? Va a ser el X0 y 0 más el gradiente. ¿Bien? O sea que me estaría llegando acá. Este es el punto, lo que me da acá, ese puntito de aquí es el X1, y 1. ¿Bien? O sea, porque esto lo pueden ver como que estoy... O sea, salgo de 0, acá llega el X0 y 0, entonces le sumo el gradiente, ¿bien? Esto es como la regla del paralelogramo. Entonces llego acá. Ahora, este puntito que tengo acá es como con la regla del paralelogramo, sería ese vectorcito que tengo ahí, ¿bien? Bueno, lo que me dice esto es que al moverte en la dirección del gradiente, justamente la función f, lo que va a pasar es que tu función f en el x1, y 1 va a ser mayor o igual que f en el x2, perdón, en el x0 y 0, ¿bien? Porque te moviste en una dirección donde la función está creciendo. Eso es lo que me está diciendo.
Profe, ¿y si está en un punto máximo? Bueno, por eso. Y si está en un punto máximo, el gradiente va a ser 0. Quizás acá yo me lo omití, pero era importante en el enunciado. Es bueno que lo hayas preguntado porque yo lo omití de decirlo, me parece que está escrito y no lo dije. Profe, Es el clave punto eso. máximo, ¿cuál Esto, sería? O sea, ¿dónde nace? acá. Bien, o sea, todo esto depende siempre y cuando que el gradiente sea distinto de 0. Bien, si el gradiente es distinto de 0, tengo direcciones, si no, no me está diciendo nada. Y lo que está pasando, eso ya lo vamos a ver la clase que viene, cuando tengo gradiente igual a 0 es lo mismo que teníamos para funciones de RNR, que es como que estoy teniendo un punto crítico. Bien. Porque básicamente lo que Profe, tengo es, si las derivadas parciales me decían la tasa de crecimiento, lo que se me están haciendo como que no tengo pendiente, toda pendiente es 0 ahí. Es como que, Profe, se pone en la página 99, un segundito ahí, en el gráfico ese. sí, Si lo vemos con respecto a ese gráfico, si tomamos el vector U como para que esté en relación junto con la curva C, si el gradiente vale 0, es como si tuviéramos justo en la no, es parte que bien esto es, arriba de la curva C, sí, pero ahí acá, nos daría como el máximo valor y ahí sería como el punto crítico porque la derivada vale 0. sí, pero lo que quizás yo no me quiero, Es como más o menos como para... el gradiente siempre lo tenemos que ver acá abajo, o sea, porque acá en realidad hay partes, ¿no? Es como, cuando yo tenía, donde entraban las derivadas parciales eran en las pendientes de estos vectorcitos, ¿bien? Porque fíjate, acá este vectorcito naranja, ¿bien? Era de la forma, esto era, fijaba el X y me movía en Y. Entonces este vectorcito naranja era de la forma 0, 1, F sub I. ¿Bien? Y este vectorcito de acá era de la forma 1, 0, F sub X. Y este vectorcito de acá es de la forma, lo que me quedó acá abajo. Es de la forma U1, U2 y la derivada direccional en la dirección U. ¿Bien? Esto es lo de acá. Porque el gradiente es como que hay que pensarlo siempre acá abajo. Porque es un vector que está en R2. ¿Sí? O sea, no hay que imaginarse, no hay que ponerlo acá el gradiente, ¿bien? Sino que va acá abajo en el dominio. Pues fíjate que si yo tengo una función como esta, de R2 en R2, el gradiente está en R2, es un vector de R2. Mientras que estas cosas que estamos dibujando acá están en R3, ¿bien? Porque se mueven en X, en Y y también se mueven para arriba o para abajo en Z. Mientras que al gradiente siempre te va a faltar no va a tener altura Z, siempre va a vivir en el plano. ¿Sí o no? Sí, era más o menos como para usar ese gráfico como para más o menos entender cuando crece. Sí. O sea, depende cómo nos movemos, era como para usar esa curva C como ejemplo de que según qué dirección nos movemos, va variando el... Claro, si el gradiente es 0, medio como nos está diciendo acá, como que estos vectorcitos son paralelos, o sea, son paralelos, la altura, me quedaría que es paralelo al plano. Medio como está dibujado acá acá, que es paralelo al plano que tengo acá abajo, ¿bien? Es como que no me moví en Z, no tengo algo así que apunte para arriba o para abajo, ¿bien? Sino como que me quedo con coordenada. Sería como el máximo de la curva, el punto máximo de la curva. Claro, exactamente, eso, sí. O sea, sería estar como parado arriba de una esfera, por ejemplo. ¿Cómo sería eso? O sea, digo que sería ese punto donde el gradiente va a ser 0, sería como en la esfera, la parte de arriba, en el eje Z. O no sé si me estoy confundiendo. Es como yo lo puedo ver. A ver, vamos acá abajo.
Supongamos que tengo esto me pasa. Supongamos que tengo una función que es así. O así. Hago el paraboloide, que es más fácil dibujarlo así. Entonces, supongo que no lo tengo en el 0, 0, sino está más arriba. Lo he sacado. Entonces, lo que me dice es... a ver. Lo hago acá. Aquí quede más claro. Tengo mis ejes. Y supongamos que la función f de xy es x cuadrado más y cuadrado. ¿Bien? Entonces lo habíamos dibujado antes y era como que me quedaba como un paraboloide, se llama esto. Entonces, si yo estoy, básicamente esta función como es, si estoy en este punto, acá en el plano, el valor que toma en ese punto va a estar acá. ¿Bien? Entonces, fíjense que el gradiente acá de la f de xy me queda que es 2x, 2y. Entonces me dice, básicamente, si querés que tu función crezca, te tenés que mover en la dirección de la recta 2x, 2y, que sería el eje x igual a y, ¿bien? O sea, venirte para acá. Porque está bien, si yo me vengo para acá, lo que me va a estar dando es un puntito que está más arriba. Mientras si me vengo para acá abajo, si tomo menos la dirección del gradiente, ¿bien? Que va a ser menos 2x, menos 2y, me voy a estar yendo un poquito más para atrás. Si me voy más para atrás, es como que cuando evalúo la f me voy a venir más para acá. Está decreciendo. ¿Bien? Y justamente en el 0, 0, lo que tengo es que mi gradiente, fíjense, si yo estoy en el x 0, 0, lo que tengo que el gradiente es 0, 0, 0. Bueno, pues justamente en el 0, 0, acá tengo un mínimo. ¿Bien? Como que, y acá siempre lo que tenía como lo que me va a quedar es como un plano ahí. ¿Bien? Tangente de eso es un plano tangente. O sea, acá tengo el mínimo. Entonces, ahí ya no me está diciendo, en realidad para cualquier dirección que me mueva, siempre la función va a crecer. Entonces no tengo una dirección de máximo crecimiento. En realidad, cualquiera en la que me mueva, voy a crecer. ¿Bien? Esa es la diferencia si estoy en un punto acá, en la que su gradiente no es 0. ¿Bien? Cuando estoy en un punto donde su gradiente es 0, hay una única dirección, ¿bien?, donde la función crece más y una única donde crece menos. ¿Bien? Mientras si estoy en un máximo o en un mínimo, acá tenemos un caso en el mínimo. Si estoy en un mínimo, tengo infinitas direcciones, ¿bien?, donde la función va a crecer más. Mientras que ¿bien? Mientras que si estoy en un máximo, voy a tener muchas donde justamente la función va a decrecer. ¿Sí? Entonces, esto es importante, lo del gradiente, que me da la dirección de máximo o mínimo crecimiento, siempre y cuando el gradiente sea distinto del vector 0. ¿Bien? Que es lo que está enunciado acá. Básicamente sería que si nosotros lo tomamos como que el gradiente vale 0, quiere decir que esa derivada vale 0, entonces no tiene crecimiento. Claro, una cosa así no está. Ya lo vamos a ver más adelante y si se acuerdan ustedes, para funciones de una variable, ¿qué hacíamos? Cuando queríamos encontrar los máximos y mínimos, lo que hacíamos es derivábamos, igualábamos a 0. Esos eran los puntos críticos. Bueno, con funciones acá de Rn en R vamos a hacer lo mismo. Para encontrar los máximos y mínimos, lo primero que vamos a hacer es buscar los puntos críticos, y esos son los puntos donde el gradiente se hace 0. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Bueno, eso era todo por hoy, ya estamos bien, son las -10. ¿Alguna duda, algo que quieran consultar con esto?
Es difícil, bien, son muchas definiciones, es difícil imaginárselo, esto, tratar de graficar, pero bueno, léanlo y si tienen más dudas, la clase que viene me preguntan, nos preguntan por el foro también. Profe, ahí cuando calculamos el máximo y el mínimo crecimiento, Sí, el U barra y el B barra, sí. ¿pueden ser distintos de uno o tienen que ser uno? O sea, ¿tienen que Claro. ser unitarios o no? No, eso es lo que quise poner acá. Como dirección de máximo crecimiento es esto. O sea, la dirección de máximo crecimiento me la da es la dirección del gradiente. ¿Está bien? Porque, o sea, es lo que. A ver, ¿dónde está? A lo que voy es este vector de acá y el mismo vector, si yo lo normalizo, como dirección tienen la misma, entonces no le cambié nada. ¿Bien? Lo único que le cambié ahí es la longitud del vector. ¿Ah? Entonces, la dirección de máximo crecimiento me la da el gradiente. Ahora, cuando yo quiero justamente esto, cuando quiero obtener de manera explícita cuál es ese valor de esa tasa de máximo o mínimo crecimiento, ahí tengo que calcular la derivada direccional. Y entonces, cuando calcule la derivada direccional, no puedo considerar este U tilde, sino lo que tengo que considerar es el U tilde normalizada. Entonces, por eso considero el U barra. ¿Bien? Pero lo que estoy diciendo es como dirección, el U barra y el U tilde tienen la misma dirección. Lo único que cambia es que uno tiene norma 1 y el otro no tiene norma 1. ¿Bien? Entonces, ambos me están apuntando al mismo lado. Lo que pasa es que cuando yo quiero calcular explícitamente quién es esto, sí o sí voy a tener que usar el de norma 1. ¿Bien? Porque la definición me dice tenés que calcularlo con el vector de norma 1. ¿Sí? Ok, ok. Gracias. ¿Ah? Bárbaro. La última consulta, profe, con ese Dale, dale. ejercicio. ¿Cómo sabemos que el punto que nos dieron es paralelo al vector para tomar el coseno igual a 0? El valor de θ igual a 0. ¿Cómo? De nuevo. Claro, porque ahí en el ejemplo, en el último ejercicio que nos dan el punto 1, 2, Sí. ¿cómo sabemos que es paralelo al vector para considerar que el coseno de θ igual a 0? Para tomar el máximo y No, porque fíjate que esta cosa acá era el juego entre lo que quería que sea igual a 0 era entre el gradiente de la función y la dirección donde vos estabas tomando. ¿Está? Entonces, lo que está diciendo, yo ya la fijé acá la dirección. Justamente a la dirección estoy diciendo, bueno, si yo quiero que sea 0, el U y el gradiente tienen que tener la misma dirección. ¿Bien? Y más aún, como yo quería que sea la máxima, quería que el coseno sea 1 y tengan el mismo sentido, entonces tenía la misma dirección y el mismo sentido. ¿Bien? Entonces, por eso decía que el U tenía que ser justamente el gradiente. Ahora, además, como lo quiero de norma 1, por eso lo normalizo. Digo, es como que acá ya está fija, o sea, acá justamente estoy diciendo que el U tiene la dirección del gradiente. Entonces, el coseno entre estos dos va a ser 0. bien, eso era lo que tenía porque digo, como justo suponíamos de que ese punto estaba en la misma. No, claro, ya de prepo es como lo que estoy dando es, el U que estoy tomando es justamente la dirección del gradiente. Tiene la dirección del gradiente. Después, si este gradiente es distinto de norma 1, entonces para poder calcular efectivamente esto que quiero, lo voy a tener que normalizar. Sí, es así. Bárbaro. Genial. Bien, ¿alguna otra duda, otra consulta? Bueno, entonces, antes voy a apagar el video antes de olvidarme.